Estamos ya, Monse, al aire con el alcalde Rodolfo Carter de la Florida. Precisamente en la Florida, al parecer, fueron a dejar al hospital de la Florida, precisamente fueron a dejar a la persona que fue baleada acá en cuando se defendió este señor del almacén de un asalto. Alcalde, bueno, estamos conversando, sé que nos está escuchando, estamos tratando de darle una mirada también más amplia, ¿no? Está el tema de la seguridad pública, está el tema de que hay que ser más estricto, de que tenemos que buscar fórmulas, ¿no es cierto?, para salir de esta oleada de delincuencia y por otro lado también generar ayuda, darle esperanza a los jóvenes que van a tener una oportunidad si no están en la delincuencia, a los padres, herramientas. Porque esto tiene que ser integral, alcalde, pero lamentablemente esta oleada de violencia nos tiene a todos superados, ¿no? Hola Julio César, hola Monse. La verdad yo lo escuchaba por el sono mientras estaban instalando las cámaras acá y es desolador el panorama, desolador, porque por donde uno mira es muy deprimente lo que está ocurriendo. Me llegó las imágenes de estas de San Bernardo ayer, que yo cuando las abrí en el teléfono y vi a estas personas baleadas adentro del auto pensé que era una fake news, pero esa es la verdadera cara de la violencia hoy día. Pero hay una diferencia entre el común de la gente y probablemente los líderes de opinión como usted y el liderazgo que me toca tener. Tenemos la obligación de mostrar un camino de salida, porque el panorama que tenemos es muy oscuro. Hay un túnel muy oscuro hoy día entre la muerte, la violencia, la drogadicción, carabineros asesinados. Yo creo que hay una primera mirada que tenemos que tener claro, Julio César, para darle algo de optimismo a la sociedad chilena. La enorme mayoría de los chilenos no hace estas cosas. La enorme mayoría de los chilenos, como tú, como yo, como la Monse, trabajamos, vivimos de un sueldo, tratamos de hacer nuestras cosas bien, nos equivocamos, pero no cometemos estos crímenes. Esa es una minoría muy, muy pequeña la que lo hace. Y el problema brutal es que este tipo de crímenes, de delitos, son igual que los hongos. ¿A qué me refiero? En el suelo, en la tierra, hay esporas que cuando se dan la humedad y la temperatura adecuada surgen, pero se requiere humedad y temperatura para que surjan. De lo contrario no aparecen. Y esta espora de la delincuencia está en todas las sociedades. El problema es que en Chile, nuestro sistema penal, la autoridad y en general la convicción democrática frente al delito está débil hace rato. Y con esto no quiero decir que se resuelva todo con mano dura, sino que le hemos dado una señal muy equivocada a los delincuentes cuando debilitamos a las policías, lo que no implica no castigar al policía que abusa. El policía que abusa debe ser encarcelado, pero no podemos debilitar la institución completa. Tomaron nota de eso y vemos carabineros atropellados, golpeados con fierro, bueno, lo que todos vemos todos los días. Y por otro lado se han dado cuenta que el sistema penal... Claro, la mayoría de los chilenos ¿sí? no son delincuentes. La mayoría de los chilenos no optan por este camino. Pero la mayoría de los chilenos hoy día está con miedo justificado y lo que nos cuentan acá es que la mayoría de los almaceneros está armado, debidamente inscrita el arma y todo, pero están armados. Entonces la verdad es que esto es el Far West. Lamentablemente. Bueno, yo estaba... Entonces uno dice que... Estaba respondiendo la... Claro, que es terrible y yo lo entiendo. Aquí hay que darle quizás más atribuciones, más respaldo político a la policía. Pero uno dice, la verdad es que ni yo ni usted me imagino que tenemos la respuesta, porque no es solo una cosa que hay que cambiar en nuestra sociedad. Es también oportunidad y lo que hemos estado hablando. Pero la verdad es que la sensación de la mayoría de los chilenos es que, mire, las cárceles están más llenas que nunca. Entonces, de verdad, hay más gente dedicada a la delincuencia más que nunca en nuestra historia. Mira, francamente, yo creo que no hay duda que dentro de la larga lista de políticos que hay en Chile yo debo ser de los más duros en delincuencia. Pero no creo que todo se resuelva solo con mano dura. Primero. Segundo, hay que transmitir esperanza a la gente. ¿Qué pasa con el adulto mayor que ve este programa y siente que no hay salida? O para los trabajadores que todos los días creen que no hay salida. Hay una salida, pero vamos a tener que pagar un costo. Y el costo es hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley va a costar gente detenida y algunos muertos en la calle. Eso va a pasar. Pero mientras no lo miremos de frente y no asumamos que cuando la policía, con todo el poder del Estado, salga a combatir a estos delincuentes, van a morir delincuentes. Mientras no lo asumamos y no queramos verlo de frente y decirnos la verdad, vamos a perder la pelea. Eso es lo primero. Entre los delincuentes y las víctimas, los que deben morir son los delincuentes. Suena duro, pero es la verdad. No tendríamos duda si nos estuvieran bombardeando desde el aire y estuvieran muriendo nuestros ciudadanos. Entre que caigan los aviones que nos bombardean y mueran nuestros ciudadanos, derribemos los aviones. Esto es lo que estamos viviendo. Un combate brutal de delincuentes que no tienen Dios ni ley y que no son el delincuente. Yo te escuchaba, Julio César,
en la época de la dictadura, los delincuentes que nos robaban con un cuchillo, te robaban la gargantilla o la billetera, no son esta realidad. Estamos hablando de otro nivel de delincuente, el que porta armas automáticas, que pertenece a bandas brutales. Por tanto, primero, digámonos la verdad, miremos de frente el problema. ¿Ellos son nosotros? Ellos, no nosotros. Segundo, lo que te decía recién, tribunales efectivos. Sí, los delincuentes hace mucho rato tomaron nota, porque además, como cuentan con muchos recursos, tienen muy buenos abogados, de utilizar el sistema a favor de ellos. Entonces tenemos cosas insólitas. Un carabinero acuchillado en los incendios y el delincuente termina en su casa. O sea, ¿habrá algo más innoble que acuchillar un bombero? Bueno, cuando una sociedad está tan perdida, cuando sus tribunales están tan extraviados, cuando su legislación está tan extraviada, el único que toma ventaja de esto es el delincuente. Ahora bien, por eso te decía que esta es la parte más importante, hacer cumplir la ley al costo que sea y con la convicción que somos o nosotros o son ellos, y hasta el minuto los que están ganando son ellos. Si eso es lo brutal. Mira, yo lo he pensado muchísimo durante todo este tiempo, Julio César Monse. ¿Sabes lo que está en juego? No está en juego nuestras ideas políticas, no está en juego si somos de derecha o de izquierda, si somos creyentes o no. Está en juego la forma de vida que tenemos. Los chilenos tenemos una forma de vida distinta a nuestros vecinos de América Latina. Era el 18 ir a comernos una empanada, un asado, tomarnos un terremoto, pero no estar con miedo a que te secuestren a la salida de la casa de tus amigos o de tu familia. Mandaba ya a tus niños a una fiesta y claro, tus hijos podían pasarse de copa, de repente el carrete podía ser, pero no que dentro de la fiesta salir un tipo con una pistola automática y matar a 4 personas. Se instaló la cultura de la muerte entre nosotros y no está pasando nada, estamos perdiendo nuestra forma de vida. Lo que nos enorgullecía profundamente de ser chilenos está hoy día en juego. Eso es lo que tenemos que defender y por eso no es de izquierda ni de derecha, es lo que somos, es nuestra forma de ser que hoy día está amenazada porque nos tienen obligados a vivir con miedo. ¿Usted cree que este aumento de la violencia en los delitos, ¿no? Y del número de delitos también, usted habla de que éramos una excepción, quizás algo en América Latina, ¿tiene que ver con lo que ha pasado los 2, 3 últimos años, que tiene que ver con la migración ilegal? Porque hay una cosa que tiene que ver con la corrección política, también nos implica que no podemos estigmatizar y no podemos culpar, la verdad, que a un pueblo entero. Pero si uno recoge hoy día el ambiente en la calle, también es súper peligroso. Está alarmándose una suerte de xenofobia. Totalmente. Porque vincula mucho el delito a las personas que están en Chile hoy día. Yo tengo una larga lista, Monse, de venezolanos y colombianos a cual darle muchas gracias por lo que nos ayudaron en la pandemia. Médicos, enfermeras, profesionales que han venido a ayudarnos, arrancando del hambre y de la dictadura de Maduro. Pero ellos mismos son las primeras víctimas de lo que está ocurriendo, porque la gente los confunde con los otros, con el malviviente, con el irregular que viene a hacer mal las cosas. Y van a pagar justo por pecadores. Entonces cuando uno dice, sabe que hay que ponerse firme en regulación migratoria, no es en contra de los venezolanos, sino que precisamente por proteger a los buenos venezolanos que trabajan todos los días, que quieren hacer su vida normal y no quiere que nos confundan. Además, déjame decirte, para responder bien al fondo de la pregunta, y siendo políticamente incorrecto, que me gustó la expresión políticamente incorrecto, estamos acostumbrados en Chile a que todos dicen lo mismo y nadie, en buen chileno, se moja el potito diciendo lo que piensa o diciendo la verdad. El problema de la delincuencia no empezó con Boric. Boric lo ha hecho mal, pero lo hizo mal Piñera y lo hizo mal Bachelet. Y quizás hasta más atrás. ¿Y por qué lo hicimos mal? Porque nos fuimos enredando en nuestros propios prejuicios, en que no podíamos ser claros en defender a la policía, en que nuestros tribunales empezaron a tener dudas de aplicar la ley, no fuera a ser que nos equivocáramos y condenáramos a un inocente, y al final lo que terminamos haciendo es dándole facilidad a los delincuentes y le paga el abogado al delincuente, pero no le paga el abogado a la víctima. Así es hoy día en el sistema procesal penal. Cuando un Estado es capaz de subsidiar o financiar al recluso condenado por un crimen 800.000 pesos mensuales y no es capaz ni siquiera de indemnizar a la familia de una persona asesinada, cuando se gasta más en los presos que en un pensionado o en una persona que muere en las listas de espera, algo mal está en nuestra sociedad. Y con eso no te quiero decir que no haya que respetar los derechos de las personas detenidas, por supuesto. Pero ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Qué está primero? ¿Las víctimas o los delincuentes? Yo no me pierdo. Las víctimas, las personas. Mira, a partir de lo que vemos todos los días... El problema es que todo un negocio alcalde hasta la cárcel. El problema es que en Chile todo un negocio hasta la cárcel. Sí, no, por supuesto. Entonces la pasada gana el que hizo la cárcel, el que la administra, el que la... No, y las cárceles son escuelas... Es decir, ¿por qué en Chile, si yo no puedo entender, por qué en Chile entran celulares a la cárcel?
Acuérdate cuando hablamos con Gendarmería, la explicación, ¿cómo se complicaba? Un segundito, alcalde. ¿Cómo se complicó Gendarmería acá cuando le dijimos que se pusiera una malla en el patio de Santiago 1, lo que tenemos al lado? No, es que la estamos pidiendo, es que hay que hacer no sé qué. Si era poner una malla para que no tiren las pelotas que tienen adentro drogas, celulares y cuchillos. Eran pelotas todos los días. Todos los días. Era una solución, te lo juro que era una solución doméstica. Era una malla, nada más. Y la disculpa que tenían era ridícula. Era que en realidad no la habían pedido porque se demoraba tanto que mejor no la habían pedido. Era así. Entonces yo de verdad no entiendo nada. ¿Por qué las cárceles no pueden ser como las gringas que hablan por teléfono, Monse, con una mica entre medio, la visita y el preso? Lo primero, respecto de lo que tú señalabas al principio, este es un tema de actitud. Y ustedes como líderes de opinión, y yo desde mi posición, tenemos que tener una mirada de optimismo a la ciudadanía para mostrarle un camino, lo cual no implica no negar el desastre en que estamos viviendo. Y para mostrar el camino de salida, lo primero es cambiar de actitud. Tener claro quién está primero, la víctima o el delincuente. La víctima. El delincuente tiene derechos, pero la víctima, que hoy día está abandonada. Una cárcel, ¿qué tiene que ser? A propósito de tu pregunta. Una cárcel es un lugar en donde aislamos al delincuente, le damos alguna oportunidad de poder reconducir su vida, pero fundamentalmente no es para hacerle un favor al delincuente, es para proteger a las personas que están afuera, no al revés. Entonces hoy día tenemos que los delincuentes entran a la cárcel con celulares y desde la opinión del Ministerio Público muchas veces dice, bueno, nosotros les permitimos tener celulares dentro para poder escucharlos y saber cuáles son sus negocios afuera. Sí, se entiende que puede ser una técnica de investigación, pero el costo es brutal. El costo es brutal porque siguen haciendo negocios desde adentro. Por eso los delincuentes le llaman a la cárcel la playa, porque adentro tienen su estructura de gobierno propia, con jerarquías, con órdenes, con mozos, en donde siguen funcionando y para ellos no es un castigo. En Italia las penas son más cortas que en Chile. Tienen menos años de condena. Pero cuando usted está en una cárcel, está en una cárcel. No tiene visitas conyugales como tenemos en Chile, donde ponen una carpa en el patio, llega la pareja de la persona condenada y tienen vida íntima. La cárcel es un lugar donde se va a pagar una condena y se va a tratar de reparar la conducta que uno ha tenido en el pasado. Pero hoy día las cárceles no son eso. Y lo de las pelotas de tenis con cocaína, de verdad es inexplicable. Nosotros lo vemos. Pero mira, todos los Monse, días. por amor de Dios, no está escuchando el ministro de Justicia. La Gendarmería depende de justicia y ha pasado no solamente en este gobierno, ha pasado en muchos otros gobiernos. ¿Qué les cuesta tomar el teléfono y llamar al director general de Gendarmería? Se acabó. Se acabó, lo que tú decís. Una malla, una reja, lo que sea. Porque, ¿qué me van a decir? ¿Qué explicación hay? Simplemente es un total abandono del sistema. En el mundo penitenciario tenemos abandonados a los gendarmes. Pregúntale a un gendarme cómo lo pasa todos los días. Cómo es la realidad de los gendarmes que trabajan hoy día en una labor que nadie quiere hacer. Están totalmente ignorados. Los que mandan dentro de las cárceles son los grandes delincuentes. Y no lo queremos mirar de frente. Y a propósito de lo que hablábamos hace un minuto atrás, ¿sabes lo primero que tenemos que hacer junto con cambiar de actitud y poner primero a la víctima y después al delincuente? Es darnos cuenta que somos parte de América Latina. No somos tan distintos al resto de los países. Creíamos que éramos distintos porque nos habíamos esforzado, teniendo carabineros honorables, respetados y respetables, una clase política que puede ser muy criticable, pero que era mejor en promedio que América Latina. Tenemos los mismos problemas. Ojo con creernos tan distintos, porque lo que pasó en Perú, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en todos los países de América Latina con secuestros, bandas organizadas, nos está pasando. El problema es que cuando despertemos de esta pesadilla, nos vamos a dar cuenta que la realidad es aún peor. Por eso yo he dicho con harta convicción, paguemos el costo ahora, que podemos pagarlo. Enfrentémonos al costo que sea. Preparémonos para las bajas que van a haber, porque tenemos que recuperar el territorio, nuestro país y nuestra forma de vida. Pero si seguimos con estas explicaciones, que somos distintos, que vamos a estudiarlo, que vamos a conversar, que lo vamos a analizar, en 3 años más, cuando ustedes quieran hablar conmigo, probablemente voy a estar rodeado de guardaespaldas, vidrios blindados, o tal vez no esté, porque los delincuentes van a ir por nosotros. Entonces, este es el minuto de hacerlo, sin miedo, con convicción de que estamos defendiendo a los chilenos, a las víctimas. ¿Usted ve la diferencia, por ejemplo, usted tomó la medida de echar abajo algunas casas de narcos cuando cumplieran algunos requisitos, ¿no es cierto?, que manejan con fiscalía, por ejemplo, ¿no es cierto?, o con la autoridad encargada. El otro día Monsalve decía que no encontraba que eso tuviera tanto... finalmente fuera tan efectivo. Era más efectista que efectivo, creo que fue la frase que usó. ¿Qué le pasaría a usted? No es por ser cizañero, pero... Julio César, porque
No, está bien, es una gran pregunta, porque incluso a mí me ha sorprendido, porque si tú vas un par de días atrás, el ministro de Justicia, en un programa de alto impacto político, dijo que nuestra medida era inteligente y original. El ministro de Justicia, que es abogado, uno de los profesores de Derecho Público que más sabe en Chile. Esa era la voz del ministro de Justicia. Algo pasó en estas semanas, días después, que decidieron salir a pegarnos con todo, porque Monsalve finalmente es el comisario del gobierno, porque vieron las encuestas. Se dieron cuenta que el 90% de los ciudadanos está de acuerdo con esto. Cuando a la gente le preguntan, ¿usted evalúa bien o evalúa mal lo que se hizo en la Florida? 90% bien. ¿A usted le gustaría que esto se hiciera en su barrio sobre el 90%? Con esa pequeñez de político mediocre, político penca, del chaqueteo chileno, la clásica del chileno, que nadie se destaque. No les voy a decir a ustedes que son el matinal más visto de Chile, lo tienen que haber sufrido. Hacer algo distinto, destacarte, en vez de decir, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te ayudo? ¿Por qué no sumamos fuerza? No, la del chileno penca es pegarte en las canillas y tratar de que tropieces. Pero está diciendo que el ministro del chileno, el chileno penca, el político mediocre. ¿Sabes que hubo un hecho? Perdón, alcalde. Hubo un hecho. Es un chaquetero. Hubo un hecho que yo creo que le da la razón a usted, que no fue en Chile, fue en Rosario, que está tomado por el narco. Sí. Rosario en Argentina está tomado por el narco y en una situación muere un niño. Y cuando muere el niño, la gente, ¿sabes lo que hace? Va a la casa del narco a botársela. Va a la casa del narco o sea, su manera de mostrar el desprecio es rompiéndole su casa, rompiéndole lo que había conseguido de mala forma con el narcotráfico, por ese niño muerto. La gente que por primera vez no tuvo miedo en Rosario y salió a romperse. Entonces ahí también hay algo, ¿no? No sé cómo lo ve usted. Ahí también hay algo, porque eso no fue organizado por el gobierno, fue algo espontáneo. No, sin duda. Yo vi las imágenes, fue bien impactante lo que está ocurriendo en Argentina. Rosario tiene una situación verdadera de guerra civil dentro de esa ciudad. No tenemos que llegar nunca a eso. Eso no podemos llegar. No podemos permitir que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, porque ese es el fin de todo. Y el problema es que el gobierno, y no solo este gobierno, varios gobiernos hacia atrás no lo entienden. Si no le damos seguridad a la gente para vivir su vida en la calle y hacer la vida como quiera, en la calle, la gente va a tomar las armas por su mano y va a empezar a hacer justicia. Por tanto, es muy preocupante. Y respecto de la actitud del subsecretario, que yo creo que ha sido muy chaquetero, lo mandaron a hacer la pega, probablemente con encuestas en la mano, había que salir a pelear con nosotros. Una estupidez. Lo que hace grande a Chile es cuando hacemos las cosas juntos. ¿Yo qué habría hecho en el lugar de él? Llamar al alcalde y preguntarle, oye, ¿qué puedo aprender de ti y qué te podemos sugerir nosotros? Hagamos un esfuerzo juntos, porque además, mira, Julio César Monse, nadie cree, yo nunca lo he creído, que el tema del narcotráfico termina porque derribemos las casas. Es una medida dentro de muchas que hay que tomar. Los alcaldes tenemos muy pocas facultades en esta área y se nos ocurrió para ayudar al Ministerio Público a lograr detener la ironía de que los delincuentes terminaban presos y las casas seguían funcionando. Siempre lo dijimos, lo decimos hoy, lo vamos a decir siempre. Y queremos ayudar al gobierno, pero ¿cuál es la reacción del gobierno? Salir a pelear porque las encuestas nos favorecen. Pero si les ha ido tan mal por eso, si por eso están mal evaluados. Un gobierno que está reprobado en todas las asignaturas y la que le está yendo peor en seguridad. En vez de sumar, optan por dividir. En vez de multiplicar la iniciativa, solamente le quería decir que igual en el debate es súper bueno también elevar el debate, y me llamó la atención que usted dijera del subsecretario que es un político penca. Eso usted lo reafirma. Lo que pasa, mira, Monse, lo que nos tiene liquidados como sociedad es que tenemos una ciudadanía que se esfuerza todos los días por salir adelante. Tenemos profesionales, emprendedores que son de primer mundo, y los políticos en general son bastante mediocres, porque se quedan en la envidia entre ellos. Oye, estás mejor en las encuestas, te pego en las canillas, trato de figurar diciendo cualquier cosa, no mido las acciones, voto una cosa y después de un año digo, me imagino que también hace mea culpa, que es parte de esa dinámica. La verdad es que es difícil el político que se libra de eso. Me imagino que usted también a veces tiene esa autocrítica. Por supuesto. Pero por supuesto, y tú también, y Julio César también, todos cometemos errores, sin duda. Yo no soy... Pero mira, me llamó la atención, mire, no voy a decir quién, pero nosotros con la Monse, en un momento, con invitados políticos, en comerciales, le dijimos, oye, paren de pelear, sea verdad, empiecen a sumar,
Y me llamó tanto la atención una respuesta, no voy a decir de quién porque faltaría a mi pega como periodista, que además fue un comercial, pero el hecho dice, no va a ser así hasta mayo que hay elecciones, ¿no es cierto? O si les da lo mismo. Esa fue la respuesta. No, pero eso no va a ser así hasta mayo que hay elecciones. O sea... Es decir, no estaba dispuesto... no estaba dispuesto a ceder... Ese es el corazón del asunto. Sí, pues que la política está... Lo único que hoy día está reducida a una lucha de poder. Quedamos para adentro por la sinceridad, por la honestidad, no vamos a decir que... Como que los políticos dicen que, bueno, estas son las reglas políticas. Claro. Poder significa también poder hacer cosas. Poder hacer cosas para ir mejorando la sociedad, pero hoy día los políticos se le está olvidando eso. Quiero recordarle una cosa que decía Monsalve. Déjame responder algo. Déjame responder algo, por favor, porque es un tema demasiado relevante. El corazón de la vocación pública. Cuando nosotros partimos con el tema de la demolición de casas, invitamos a la ministra del Interior 5 veces. Y queremos sumar, si, más que nadie, un alcalde sabe que solo no puede, que necesitamos la ayuda de todos. Es tan poderoso el tema que estamos enfrentando. Porque, Monse, por favor, ¿a quién amenazan de muerte? ¿A quién si matan va a dejar a sus hijos sin papá? Si yo no tengo ninguna vocación de héroe ni de mártir. Quiero que este tema se resuelva y estoy haciéndolo porque creo que estamos al límite del tiempo. Ya no hay más tiempo. Entonces, cuando salen estas actitudes pequeñas, de jugada corta, de decir, oye, le pego a este porque 2 puntos en la encuesta, pero si no es el tema son los delincuentes, el tema es el narcotráfico. Y la verdad que esta división política que ustedes, y para ser justo, de derecha e izquierda, eso es siempre igual. La separación de la élite política en sus propios negocios políticos de más o menos popularidad y lo que le está ocurriendo a la ciudadanía en la calle. De verdad estamos jugando con fuego. Primero, porque están muriendo chilenos todos los días. Y segundo, para los políticos, transmitirle, yo también lo soy, pero en términos generales, decir una cosa reclara. Si no resolvemos este tema, nuestra democracia está en peligro porque va a surgir un liderazgo en alguna parte que va a decir, no necesitamos medios de comunicación libres, no necesitamos congresos, no necesitamos tribunales. Yo resuelvo el problema. Lo hizo Duterte, lo está haciendo un par de gobiernos en Europa y probablemente en El Salvador hay algo de eso. Entonces, si los políticos quieren proteger la democracia y por último sus fuentes de empleo, háganse cargo que este problema está sembrando la destrucción de nuestra forma de vida y de nuestra democracia. Entonces, cuando yo digo políticos mediocres, es porque es lo peor de Chile. El chileno es envidioso en su peor versión. Cuando a alguien le va bien, le inventan que es maricón o es ladrón. Eso es típico. Te va muy bien, no, algo te robaste o te acostaste con alguien. Esa actitud mediocre es la parte chilena que no queremos mirar y que tenemos que cambiar. Los políticos no pueden actuar como el chileno mediocre. Porque tenemos chilenos también de excepción, extraordinarios, que han hecho cosas notables. A esos chilenos tenemos que imitar. Al que levanta un emprendimiento, sí, al que ya hablo. Pero hoy día la mediocridad en la clase política nos tiene como nos tiene y no estamos resolviendo este problema. Lo que pasa es que también, por eso le pregunto de la autocrítica, porque, a ver, su medida, hemos dicho acá en el programa que es original, hay que ver qué efectividad tiene. Por eso es interesante ver también cómo evoluciona y por eso también es su deber ir contándole a la ciudadanía y nosotros le vamos a ir preguntando cómo evoluciona. Lo que decía el subsecretario se lo quiero preguntar y cómo se va a hacer cargo usted de eso. Porque el narcotraficante no va a dejar de traficar, porque le destruyeron la casa. Ese traficante se va a ir a otro lugar. Eso lo tenemos claro porque si no es ingenuidad. Me imagino que lo que usted quiere es que no se vaya a otro lugar de la Florida. Pero ¿cómo esa medida, que es llamativa, que nosotros fuimos a cubrirla, porque la verdad que una retroexcavadora demoliendo una casa es algo que llama la atención, cómo se transforma en algo que de verdad sea una medida de fondo? Le repito, ese narco se va a ir a otro lugar. Bueno, déjame contestarte con harta claridad y ojalá contestarte completa la respuesta. Tiene 2 cosas. Primero, está resolviendo un tema puntual en ese barrio. Un barrio que ha estado intimidado por años, con un ejemplo espantoso, como lo decía Julio César hace un rato atrás, en donde los niños de los hijos de trabajadores ven y no entienden. Porque su papá se esfuerza por un sueldo pequeño y al frente tiene al vecino que vende algo que él no sabe qué es y que vive como un millonario. Ese antivalor, esa construcción de la sociedad al revés, es brutal.
Por tanto, cuando le pegas al narcotraficante del barrio, estás recuperando un barrio. Y perdóname, el que salva una vida salva el mundo. Cuando le ganas la batalla en un pequeño barrio, estás ayudando a la gran batalla en términos generales. Por tanto, yo no sería tan despectivo desde el mundo del gobierno con que estos efectistas, para esa gente es un cambio importantísimo. Y por algo se parte. Pero lo segundo, también hay una señal colectiva de cuando la autoridad reacciona y dice, no te voy a hacer la vida fácil. Puede que no te pueda perseguir en todos lados, pero apenas te pille, te voy a voltear. Si te pillo, te voy a echar abajo la casa. Si te pillo, te voy a encarcelar. Porque pretender que esto es un estado policial, que vamos a resolver todo en todos lados, es mentir a la gente. Lo importante es que la gente vea que alguien se atreve a pelear, a hacer las cosas y ponerse al lado de las víctimas. Pero le y estaba lo tercero, preguntando lo más relevante. Lo más relevante es que se traslada, el narcotraficante tiene plata, entonces le demuelen la casa. De hecho, la persona que estaba siendo investigada no vivía ahí en la segunda casa que se demolió. Se va a ir a otro lado. Monse, pero Monse, ¿en qué parte no ha sido claro? Yo soy alcalde de la Florida, no presidente de Chile, ni ministro de Justicia, ni tampoco presidente del Senado. La lucha contra el narcotráfico es mucho más amplia que demoler una casa. O sea, nos están pidiendo, el gobierno se toma palco, se pone el anteojo 3D, empieza a comer cabrita y decir, bueno, ¿por qué no nos resuelve el problema completo? Pero ¿cómo se te ocurre? Si un alcalde no dicta leyes, el alcalde no dirige las policías, el alcalde no controla la frontera. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, nuestro aporte en el barrio, en la Florida, tratando de mostrarle a los delincuentes que estamos peleando con ellos. Es decir, es simbólico. Ese es el esfuerzo. Es simbólico porque tiene un factor simbólico porque... Pero usted me concede que ese narcotraficante va a traficar en otro lado. Monse, no te equivoques. Y no lo digo por mí, lo digo por los trabajadores de la municipalidad. Nada es simbólico. Nosotros varios tenemos amenazas de muerte y no son simbólicas. Lo sé, alcalde, contésteme la pregunta. Ese narcotraficante cuidado con el lenguaje. Va a traficar... Voy a con el lenguaje también usted. Ese narcotraficante... ¿Usted me concede que va a traficar en otro lado? ¿Igual? Mira, probablemente va a tratar de hacerlo en otro lado, pero va a tener más cuidado. Ya no va a actuar con el nivel de impunidad porque sabe, por lo menos en la Florida, que cuando lo pillemos lo vamos a combatir. Si lo que le estaba ocurriendo al delincuente hasta hace poco, que no pasaba nada. Era la ostentación del dinero del narco. Autos de 40, 50, 80 millones, una peluquería que costaba 200.000 pesos el corte. Imagínate qué era lo que cortaban. Con total impunidad. Hoy día eso ya no existe. Por tanto, ya la van a pensar dos veces antes de tratar de hacerlo. No logro entender algo, porque si bien la medida de votar una casa todo no resuelve el problema del narcotráfico, si todas las municipalidades votaran las casas de los narcos, igual generaría por lo menos un ambiente diferente, porque en las poblaciones me refiero porque yo creo que a los políticos les falta calle y a los periodistas nosotros también. Entonces lo que se vive en las poblaciones es bien distinto a lo que uno ve en la tele. Entonces sí se resiente una población cuando le botan la casa a un narco, sí pasan cosas, sí se comenta, sí genera algo. Lo que no entiendo es por qué no vamos sumando. Porque esta actitud de que todo es efectista y nada efectivo, finalmente no se hace nada. Por mucho tiempo no se les quitaban los autos porque compran otros, si tienen plata. ¿Para qué le vamos a quitar los autos? No es que quitarles la plata, no, pero si la plata ahora ya la tienen en otro lado. Entonces, también hay una manera de achicar el tema que creo que no corresponde. O sea, creo que todo va sumando, por supuesto en su justa dimensión. Que una casa, ¿no es cierto?, se vote, no va a quitar el narcotráfico en la Florida ni va a quitar el narcotráfico en Chile. Y por supuesto, seguramente si es sagaz, ese narcotraficante va a irse a Calera de Tango, donde tienen ahora, Pirque, donde en Melipilla, Talagante, que lo tienen plagado, seguramente va a ser y se va a ir para allá. Allá hay que perseguirlo. Yo creo que lo que se vivió en Rosario es muy simbólico, que tiene que ver con las construcciones. Y puede ser a lo mejor no resolver el problema, pero sí es importante que vayan ocurriendo situaciones distintas. Chile tiene que tener cosas tenemos, mira, así como estamos, no vamos a surgir en nada. Tenemos que ser proactivos, ayudarnos, generar políticas diferentes, buscarle herramientas a lo que hablábamos a los papás. Así como votamos la casa, generemos un programa de ayuda a los padres que los hijos están metidos en la droga. Cómo ayudarlos a desenvolverse, cómo ayudarlos a que generen una posición realmente, ¿no es cierto?, efectiva con su hijo.
tenemos que trabajar en cuestiones nuevas, diferentes. Yo desde ese punto de vista, a mí me da lata porque igual siento que cuando lo hace el otro es malo. Cuando lo hace el de uno es súper bueno. Y creo que esa cuestión hay que pararla. Sí, y ojo, Julio, que yo creo que, y yo lo he dicho, lo que pasa es que hay que hacerse cargo de las consecuencias también y seguir. Seguir si es que una política como esta resulta o no resulta. Pero yo lo he dicho, que a mí me parece interesante y que explorar caminos nuevos es fundamental. Así como es fundamental también seguirle la huella a estas medidas. Pero obviamente que yo creo que como estamos haciéndolo, no da resultado. Entonces claro, es interesante probar, para terminar. Por eso es interesante, yo no estoy ni defendiendo, creo que es una medida, y lo dije desde el primer día que se votó en la primera casa, que hay que mirar con atención porque puede ser una de las múltiples vías para combatir el delito y el narco en Chile. De todas maneras. En otros lados le quitan los autos a los narcos, le quitan todo y lo utiliza la policía para infiltrarse. Acá está toda la cuestión. Primero no le quitan los autos. Después, ¿para qué se le vamos a quitar un auto y se compran 5 más? Porque con la misma mentalidad de las casas, ¿para qué le van a quitar los autos? O sea, tienen plata, se van a comprar 8 autos más. Entonces, y esos autos, pero acá la burocracia que el auto pasa por aquí, pasa por allá, para que llegue un... Mira, al final de cuentas, lo que creo que pasa es que la élite, que también es la autoridad política, es buena para tomar las decisiones desde el cuadrado de la oficina, la estadística, la encuesta, la tablilla. Mira, 1.500 cuestiones hicimos, 300 cuantos detenidos, pero no andan donde realmente está el germen de todo esto, que es la calle, que es la gente que o no ve oportunidades, o que el narcotráfico se metió, o que están ahí encima de los niños. O sea, ahí hay ¿sabes que yo encuentro que son muy lentos? Alcalde. Encuentro que se demora, nene. Es decir, el tema de las fronteras, por ejemplo, alcalde. Se demoran. Monse, cerremos el tema. Te invito a la Florida cuando tú quieras. Vamos a ver las casas y el barrio. Hazte tu propia opinión. Habla tú con la gente. Ojo ahí, yo no estoy cuestionando eso. Generosamente que... Yo no, alcalde, es que no se confunda. Desde el día 1, porque usted está rogándome una cosa. No se confunda. Desde el día 1 yo he dicho que es una medida interesante que hay que ver. Lo que le estoy diciendo es que hay que hacerse cargo y hay que seguir las cosas para ver la efectividad que tiene en el mediano y largo plazo. Pero yo he señalado desde el primer día que me parece una medida interesante, entonces no me enfrente a mí algo que yo no he dicho. Así que sigamos adelante, en vez de pelear como políticos, sigamos adelante. Monse, para pelear se necesitan siempre dos. Y yo no estoy peleando contigo. Lo que te estoy diciendo es que tú has planteado ciertas dudas súper legítimas como líder de opinión, y sé que de buena fe, por todo lo que te estoy diciendo, y te lo dije al principio, de buena onda, ven a hablar con los vecinos, yo te invito, hazte tú, porque de verdad yo entiendo que desde allá, desde el canal, hay legítimas dudas, pero es evidente. ¿No será esto solo una medida en una esquina y no tiene efecto más allá? Legítima pregunta. Tú no has dicho que es efectista, no lo has menospreciado nunca, y yo lo reconozco. Si a tu duda lo único que yo te digo, venlo en terreno, te invitamos, te acompañamos, como tú quieras. Es que, alcalde, perdón, no quiero pelear con usted, pero quiero cerrar el tema. Yo he dicho, porque también puedo ir a la Florida si quiere, pero no voy a ir con usted porque quiero ir de manera objetiva, pero lo que le quiero decir es que nosotros, y lo vuelvo a reiterar acá, hemos dicho que es una medida buena, interesante, y que le libera del problema a la cuadra y al barrio. Eso no lo he puesto en duda. Si lo único que he puesto en duda es qué va a pasar después porque ese narco se va a trasladar. Pero le estoy diciendo que obviamente que para la gente que vive en esa cuadra es un cambio. Pero que hay que hacerse cargo de que eso va a ser un problema para el otro barrio, para la otra comuna. Y ¿para qué no vamos a seguir peleando nosotros? Pero, bueno, digo que hay que hacerse cargo, no el alcalde, el alcalde también que lo siga, pero no avancemos porque si me sigue, avancemos en mirar el problema país, porque además que me está rogando cosas que no hay. Quiero avanzar, Monse, mira mi tono de voz, yo no estoy enojado, en ningún caso. Te estoy invitando porque creo que es lo sano. Obviamente que vayas sola, por tanto no estamos peleando. Yo al menos no estoy peleando contigo. Y decirte solamente con un ejemplo. Cuando los carabineros controlan el tránsito en una esquina, ¿resuelven el problema del exceso de velocidad y los accidentes de tránsito en toda la ciudad? Por supuesto que no. Pero es una señal muy potente para los conductores decir, hay que cumplir con la ley. En esa esquina están controlando el tránsito, no en todas las esquinas. Esto es exactamente lo mismo. No existe ningún país del mundo que pueda controlar todas las esquinas del mundo para que se cumpla la ley. Pero cuando se encuentra con un caso, la hace cumplir.
y la señal disuasiva es brutal. Entonces, a tu pregunta, para cerrar el tema, obviamente cuando se encuentra un caso como una casa narco y el Estado actúa con toda la autoridad de la ley en favor de los demás, en favor de los ciudadanos, la señal intimidatoria para el delincuente es muy fuerte. Porque con la lógica de, bueno, ¿y qué pasa en la otra esquina? Bueno, entonces no hagamos nada y dejemos que todas las esquinas terminen contaminadas o controladas por el narcotráfico. Porque con la lógica de, pero ¿qué pasa en la otra esquina? Tampoco deberíamos controlar el tránsito, los policías no deberían estar midiendo la velocidad para que los conductores no tengan accidentes. Obvio que tiene un castigo para el que pasa la ley, pero también tiene un factor disuasorio para aquel que está atentado con violar la ley. Entonces, para explicarlo bien, eso también es un valor relevante. Cuando un Estado hace cumplir la ley, castiga la situación, aunque sea puntual, la señal para todo el resto que está mirando es muy potente. Bueno, mire, el tema de la delincuencia va creciendo. Ayer en San Bernardo vivimos un hecho que es brutal. En un pasaje, la gente saliendo de sus casas, dos tipos acribillados, dos personas acribilladas, entendemos que es un ajuste de cuentas, de otra manera no se explica, y dejado abandonado ahí en ese lugar, ¿no es cierto? Además, con nuestros teléfonos, yo creo que todos los chilenos, porque decía arriba, he enviado muchas veces, que le sacaron fotografía a estas personas, todo. ¿Cómo ve usted ese tema del valor de la vida? Esto fue a metros de un colegio. El valor de la vida, los ajustes de cuenta, por ejemplo, que ya es un problema entre criminales, que afecta a toda la ciudadanía, pero se están matando entre ellos también. Es impactante, es la cultura de la muerte. Nuestros niños están creciendo en medio de eso. Creo que tú me has escuchado decirlo. Cuando tú y yo éramos chicos, la Monse también, a nosotros en el colegio nos enseñaban la operación Daisy. Si tiembla, metámonos debajo de los escritorios y esperemos que pase el terremoto. Eso era el peligro que teníamos. Hoy día los niños le preguntan al papá, ¿y si nos quitan el auto, papá, qué hago? Escóndase bajo el asiento. A mí me lo han preguntado mis niños, probablemente a ti también. ¿Qué pasa si nos asaltan? ¿O no te han tratado de asaltar a ti, a tus amigos, a mí, a todos? Nuestra vida hoy día está puesta en riesgo permanentemente. Y la normalización de la muerte no solamente hace que cambiemos nuestra forma de vida sin darnos cuenta. Ese viejo dicho de la rana metida en una olla de agua fría que lentamente se le pone calor, al final la rana termina cocinada porque no se da cuenta cómo sube la temperatura del agua. Los chilenos no está pasando esto. Nos hemos ido acostumbrando a que los policías mueren, las vendetas de bandas de narcotraficantes. Fue tan brutal, al igual que tú, cuando me llegó el mensaje ayer, yo pensé que era un fake news, porque parecían muñecos baleados dentro del auto, pero cuando hice el zoom en el teléfono, eran personas, eran seres humanos que tenían tiros en la cara, una escena dantesca. Entonces, también hay un tema de fondo de nuestra sociedad, es decir, ¿cuándo nos escandalizamos? ¿Cuándo reaccionamos frente a esto? ¿Cuándo dejamos de contar muertos? Solo darte un dato. Julio César, y esto no estoy tratando de pasarme listo. ¿Te acuerdas cuál fue el carabinero anterior al carabinero Salazar, que murió en acto de servicio? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Florida. Nadie se acuerda, porque ya lo normalizamos. No. Carlos Gajardo. Carlos Gajardo en San Antonio, al que le pegaron un fierrazo en la cabeza. Fierrazo, perfecto. Yo lo busqué. Lo busqué porque yo no me acordaba, porque ya nos acostumbramos que, claro, nos conmovemos, decimos que terrible, pero ya es parte del paisaje. Al que le tiraron Y cuando un policía muere... Al que le tiraron en la carrera clandestina. En la carrera clandestina, claro. El cabo Florida anterior. Te das cuenta como nos hemos ido acostumbrando todos, porque es tanto lo que ocurre que ya es parte del paisaje. Y cuando normalizamos la muerte, estamos en problemas. Porque en algún minuto la muerte va a golpear a nuestras puertas y va a tocar a nuestros seres queridos. No va a ser un reality, no va a ser una imagen en un teléfono, va a ser nuestra vida. Entonces, cuando tú hablas con un venezolano que vivió en Caracas hace 10 años, te van a decir, todos tienen un pariente muerto, secuestrado, herido. En Colombia es lo mismo. Porque se acostumbraron a vivir con eso. ¿Queremos eso en Chile? Yo no quiero eso. Porque es demasiado grave la normalización de la muerte, de la crueldad. Probablemente, y más allá que de repente tengamos diferencias como puede haber ocurrido hace unos pocos segundos, ustedes son personas sensibles. Y ustedes saben que cuando una persona es asesinada, una víctima, termina tirada en el pavimento por horas. Si te toca un día viernes, te entregan el cuerpo el lunes. Y lo único que le queda de consuelo a la familia es un papelito de cartón que le entrega a la fiscalía con el número de la causa. No hay un psicólogo, no hay un abogado, no hay justicia, no hay nada. Esta es la normalización de la muerte. No nos escandalizamos de que todos los días cuando muere un policía, morimos todos un poco. Y cuando muere gente en la calle como animales,
estamos perdiendo la batalla primero porque hemos entregado el corazón. No nos conmovemos. Eso es lo que me parece más escandaloso. Y eso es bien increíble. Y probablemente yo le pongo tanta pasión, Monse, la pasión que nos hace de repente tener diferencia, porque más allá que tú lo puedas creer o no, yo soy un ser humano que se conmueve con estas cuestiones, porque tengo terror que a uno de mis niños les pase algo. Tengo terror que me pase algo a mí y lo deje solo. Ya, no quiero, déjeme de tirar palo porque no vamos a avanzar. Pero yo creo que usted también dice, y pienso que algo también es políticamente incorrecto, pero que le pasa a muchos chilenos, que cuando hay lucha entre bandas rivales o cuando hay un delincuente muerto, la gente piensa, bueno, bien muerto está. Y así es el nivel de cultura de la muerte que hay. Nadie se conmueve hoy día, o muy poca gente se conmueve porque un delincuente fue finalmente asesinado, en el caso de hoy día, como legítima defensa, o un propio carabinero que logró repeler un asalto. De verdad, es tal la desesperación de los chilenos que obviamente hay cierta aceptación de que el delincuente está en su propia ley y nadie le da pena, obviamente, que un delincuente se muera. A su familia sí, etcétera, pero y esa sensación... ya no le podemos pedir a la gente esa empatía. Obvio. Porque el delincuente no está teniendo ni una empatía con nadie. Exacto, entonces hoy día la gente no tiene por qué tener empatía. Obvio. Yo de verdad que estoy... Por eso te digo, que uno dice, oye, bien muerto está. Bien muerto está porque está en su ley. Yo mismo lo he dicho, Monse, yo mismo lo he dicho y es políticamente incorrecto. Entre que muera un delincuente y muera un policía, que mueran los delincuentes. Entre que muera una víctima y un delincuente, que mueran ellos. Porque es el sentido común. Pero ¿sabes qué? Hay otro elemento adicional. Aparte de que nos estamos acostumbrando a la cultura de la muerte, nos encerramos, las víctimas se encierran en sus casas con rejas, con alarma, con cámara. Nos acostumbramos a que las noticias ya sea parte de la... Solo te dije esto, imagínate, yo no me acordaba del carabinero mártir anterior, Carlos Gajardo, en San Antonio. Salazar, que acaba de morir con imágenes terribles. Mañana nadie se va a acordar. Y las autoridades van a poner cara de circunstancia, que lo sienten, que la querella, que no sé qué, pero va a ser uno más. Cuando cambiamos el chip en eso y sentamos que un carabinero muerto es como una parte de nuestra familia, cuando entendamos que los muertos en las calles por la violencia son nuestra familia, tal vez tengamos una opción de cambiar, pero mientras eso no pasa no hay ni una posibilidad. Y hay un segundo elemento del cual nos tenemos que hacer cargo. En general las autoridades no viven cerca de la gente, no viven cerca de la gente. No digo que no les importe, ¿eh? Yo no pongo en duda que ninguna autoridad de cualquier gobierno tiene las mejores intenciones. Pero cuando tú no vives entre medio de la gente, no lo entiendes. No lo entiendes, es una realidad. Vivir en el lugar que tú representas tiene un valor, no solamente para decir que vive ahí para las elecciones, es porque entiendes lo que le pasa a tu gente. Y hoy día tienes una élite que vive en 3 o 4 comunas de la región metropolitana, viven muy bien y tienen todo el derecho a vivir muy bien, le pagan los mejores colegios, pero viven en barrios seguros, con guardias armados, con accesos controlados. Lo que les pasa de repente un portonazo por acá, un portonazo por allá, pero no viven el drama de los fuegos artificiales en la cuadra. No viven el barrio del Choro de la esquina con una casa narco. No viven el drama de autos blindados o autos de 80 millones con gente armada. No lo viven. Entonces lo ven por las noticias, hablan desde la academia, desde la opinión o desde la política, con las mejores intenciones, pero no lo sienten en carne propia. Cuando uno lo dice, no lo dice por provocar, pero el día que maten el hijo de un ministro, el hijo de un parlamentario, probablemente ahí va a cambiar el sistema, porque nos vamos a dar cuenta que la violencia llegó donde se toman las decisiones. El problema está en que cuando eso pase, y va a ser una tragedia, porque cualquier persona, sin importar qué dinero tiene, cuando muere es una tragedia, va a ser demasiado tarde, porque los narcos ya van a estar metidos en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, en la política, en la empresa, como ha pasado en todo el mundo. Entonces, lo que se le puede reprochar a esa élite que tú hablas, Julio César, es igual que el Palacio de Versalles el día de la Revolución Francesa. No entendían qué pasaba en la calle. Ellos vivían muy bien con sus tortas, su champán. Sentían que pasaba algo en la calle, pero ya era muy tarde. La revolución venía. Lo que no entienden es que en materia de seguridad la gente está desesperada. Y cuando ellos reaccionan, ya va a ser muy tarde. Y en todas materias, pues materia salarial también, en no ponerse de acuerdo para tener más plata, para tener mejor a los abuelitos. Estamos metidos en un cacho porque de verdad que la élite política está perdidísima. Está perdidísima. Hace rato que el mundo no está sobre ideologizado y no está en las cosas de la derecha y la izquierda. O sea, el tema de la seguridad en el mundo, por nuestro trabajo tenemos que viajar y nos ha tocado viajar mucho en el último tiempo
en gobiernos de izquierda y derecha en el mundo. O sea, en Argentina hay guardias afuera del banco con las medias metralletas. Vaya a cambiar $1, te metía a un banco y hay un policía en Argentina que al lado que no es un gobierno de derecha. Entonces todo aquí la gente izquierda como que le da urticaria a todo, y al lado del gobierno de izquierda afuera de un banco hay vestidos con su chaleco antibala, con una metralleta en todos los bancos, gente, cuidadores o vigilantes o policías directamente. Lo mismo pasa en los metros de Europa. Uno tiene que acostumbrarse en un metro de Europa, están ahí los militares con metralletas. ¿Por qué? Porque es infraestructura crítica, porque no quieren que les pase nunca más una cuestión en el metro. Y están ahí y nadie podrá decir, hoy estamos en Francia, en un país que no es democrático. Es una democracia. No, sí. Estamos aquí en Italia. O sea, son países muy desarrollados. Estamos tan sobreideologizados y con mucho prejuicio. Yo sé que la dictadura fue una tragedia para este país y que cala hondo y que hay heridas que no están cerradas porque precisamente no hemos sido capaces de cerrarla y porque hay mucha gente que ha sido deshonesta y no ha sido capaz de decir verdad todavía, pero tenemos que ir superando eso. Hay cabros que tú compartes con ellos que ya nacieron después, que ya no son cabros, que ya y que viajan y que ven que el mundo se resguarda y que nosotros tenemos. O sea, yo de repente hablo con amigos y les digo, pero ¿por qué viajáis a esta ciudad que está llena de militares con no te pasa nada, y venís a Chile y no queréis poner un militar en la frontera? O sea, de verdad que tenemos que empezar a soltar también nuestros prejuicios, nuestros temores, nuestras trancas. Es que, ¿sabes qué, Julio? Ahí hay un tema que a mí me impresiona y que nadie pone. Es que la política chilena reacciona muy lento. ¿Hace cuánto que está ya? Si no quieren militares en el metro, es casi unánime en el mundo político que hayan distintas policías. La policía de tránsito no es la misma policía de fuerzas especiales, ¿ya? Entonces, ¿por qué se ha demorado tanto, por ejemplo, una medida que es crear distintas policías? Entonces, de verdad, a mí me impresiona, porque esto también me acuerdo haber escuchado a una persona encargada de seguridad al principio de este gobierno diciendo las fronteras en Chile están abandonadas. Y ese diagnóstico lo tenían las personas que entraron al gobierno en marzo. Y recién, el marzo siguiente, finalmente, porque hay que aprobar una ley, etcétera, se logró mayor cobertura en las fronteras y ha tenido resultados. Ha tenido un montón de resultados, pero se demoraron un año. ¿Y qué pasó en ese año? Porque hay que convencer a los que te digo yo. Claro, ¿cuánta gente entró durante ese año? Entonces, claro, ahora se van a resguardar las fronteras, pero hubo años en que no se resguardaron y ese tema hay que ponerlo en el tapete. Los 2 años de pandemia, Chile vivió el más absurdo de los absurdos. Entró más gente que nunca. Porque hay que convencer a los que te digo Entonces, los políticos en Chile son todavía lentos. Hay viejos decrépitos, de verdad, disculpa que lo diga así, hay viejos decrépitos que están viviendo en los años 70. ¿Y sabes, Julio? Porque está el gallito. Está el gallito por lo que te dijo la persona en comerciales. Porque todavía tienen poder. Y de verdad que hay que soltar, hay que soltar. Pero ¿sabes qué? Pero en el trámite de la infraestructura crítica hubo de nuevo, es decir, la derecha, que era la que promovía la infraestructura crítica y que la izquierda no quería, después también lo empieza a cuestionar porque castigaba al gobierno por una cosa anterior. Entonces, si cae en esa dinámica, izquierda y derecha, por eso es tan lento. Es lo de Monsalve con las casas. Pero por eso es tan lento también. ¿Por qué la derecha, finalmente, que estaba de acuerdo y logró sacarse la ley, quiso pegarle un palo político al gobierno porque justamente antes estaban en contra de la ley de infraestructura crítica? Y se demoran meses y años porque se meten en la pelea entre ellos y no en la ley que tienen que sacar. Alcalde. Bueno, la verdad si ustedes siguen mi conducta política y mis declaraciones, yo he sido tratado de ser lo más ecuánime en esto. Evidentemente, cuando en el gobierno anterior se decía que se iba a trancar la puerta giratoria y terminó en nada, les robaron la puerta, obviamente una promesa incumplida, inaceptable, de verdad imperdonable. Y cuando llegó el gobierno actual diciendo que los perseguían como perros y no sé qué, nuevamente puras frases grandilocuentes que al final generan más desilusión en la gente, porque no se les resuelve el problema. Yo creo que ustedes tienen razón,
que esta suma cero en los grandes temas nacionales, donde la izquierda y la derecha no se ponen nunca de acuerdo, porque obviamente el presidente Boric, el Camila Vallejo, el mismo señor Monsalve, votaron en contra de toda la legislación que hoy día quieren usar. Toda, en contra, toda. Es una vergüenza, pero bueno, ya está bien. Yo no les voy a cobrar ahora que la están usando. Háganlo, por lo menos háganlo ahora. Lo relevante en esto, Monse y Julio César, es que en estos temas es como un aluvión o un gran incendio. Si viene un aluvión que está amenazando a nuestra población, vamos todos vamos a ayudar. Tendremos otros temas en los que estar en desacuerdo, pero cuando está la vida en juego, vamos todos. Y en un terremoto, todos. Ustedes, los canales que compiten ferozmente por el rating, se ponen todos de acuerdo, porque hay una causa superior que nos une. En la política eso no pasa. Tenemos una tragedia, que es la violencia en la calle, y estamos con la ideología, no, si tú me ganas, a mí me conviene para la elección de mayo. Caramba, es no entender que hay un deber ético. Si la gente se está muriendo, habrá algo peor, y se está muriendo gente humilde, que no tiene alternativa. Y cuando los políticos reaccionen, probablemente le van a echar a la culpa al del frente, porque no reaccionó, suma cero. Entonces, la lentitud de la reacción es absolutamente inaceptable, porque es la crónica de una tragedia. Mira, tú hablaste recién de la dictadura, Julio César. Si a los chilenos en el año 65, 66 le hubiesen dicho, mire, el año 73 va a haber una dictadura en Chile, le habrían dicho en esa época, mire, no, eso es imposible, en Chile eso no pasa, somos un país democrático, somos la gran democracia de América Latina. 7 años después teníamos dictadura, porque no fuimos capaces de resolver nuestros problemas entre los civiles, porque no tuvimos compromiso de arreglar nuestras diferencias, y fuimos un país latinoamericano más con una dictadura sangrienta. Hoy día, que tenemos la oportunidad de no cometer los mismos errores de América Latina, de defender a nuestras policías, de modernizar nuestro sistema judicial, de volver a tener un país en paz, otra vez la crónica de un desastre anunciado se nos aproxima. Yo creo que tenemos posibilidades, porque no somos ni Argentina, ni Perú, ni Colombia, tenemos una mejor situación, pero se da la paradoja, Julio César, que tenemos las mejores fuerzas armadas de América Latina, pero no tenemos capacidad de enfrentar al narco. Tenemos un montón de fortalezas, somos el país más próspero de América Latina, y los delincuentes entran como Pedro por su casa. Entonces, ¿dónde está el problema? En quién toma las decisiones. Ahí está el problema. Y lamentablemente el costo que vamos a pagar es brutal. Y cuando uno lo dice desde mi lugar como alcalde, y uno invita a la ministra, uno no lo dice con mala onda, le dice, oiga, venga, hagámoslo juntos. Yo no tengo ningún interés en decir, a mí se me ocurrió y nadie más. Si lo hace mañana Calama, si lo hace mañana Antofagasta, qué bueno. Y si se puede corregir, tanto mejor. Y si mañana el Congreso, producto de lo que hicimos en la Florida, va a votar una ley que permite perseguir el patrimonio, les entregamos el proyecto. Si no me interesa ser el papá del proyecto, lo que me interesa es que en 4, 5, 10 años más, cuando miremos Chile, tengamos un país mejor y no uno peor, que es lo único que importa finalmente. ¿Alcalde? Porque podremos tener diferencias, al igual que ustedes que compiten con otros programas, pueden competir en muchas cosas, pero cuando hay una tragedia nacional, todos nos cuadramos. Alcalde, en la mayor tragedia que estamos viviendo en Chile, que es la muerte, no nos estamos cuadrando. Denos un segundo, porque nosotros tenemos imágenes de la balacera de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con este vecino, con este señor que es dueño de este almacén, ¿no es cierto?, que repelió finalmente un asalto, ¿no? Lo iban a asaltar, le iban a quitar su vehículo, incluso los testigos dicen que lo tenían tomado por el cuello cuando él desenfundó un arma que tenía inscrita precisamente en la dirección del almacén. Y aquí estamos con Lucho Ugalde, quien está dentro del hogar de una de las personas donde llegaron balas, Lucho. Vamos a recordar el video que no... Luchito, antes de ir con el... vamos a recordar el video para que la gente que se viene sumando vea lo que ocurre. Luchito. Ahí estaba entonces el video donde se escuchaba principalmente la balacera. Y ahora Camilo, que está junto conmigo acá, nos va a mostrar, y amablemente nos dejó entrar a su casa. Ahí están los disparos, pues, muchachos. El disparo que ustedes veían desde afuera, ahí está. Ese es el ingreso a la casa. Y después continúa por acá. Si lo puedes mostrar, Máximo. Camilo nos contaba que ellos hicieron, en octubre terminaron esta ampliación. Entra por allá, pasa acá, traspasa esta muralla de tabique. ¡Ay, qué horror! Y llega acá. Acá estaba el televisor. Miren,
Ahí estaba el televisor, estaba empotrado en la muralla, y es el televisor el que lo termina frenando. Desde ese impacto, y acá está el ¿Le televisor. pega la tele de frente? Terminó con el Por impacto detrás. de bala, le pega por atrás, detrás. por atrás, lo frena por atrás. Y el otro muchacho es quizás el más escalofriante. Ahí arriba está el ingreso del proyectil, por ahí entra, que es entre el techo y el muro, y miren dónde termina. Si lo puedes mostrar allá máximo. No me digas que la Terminó cama. Ah, no. 40 centímetros de la cama, ¿no? Sí, más o menos. Sí, complicado porque nosotros estábamos en el primer piso, menos mal que estaba solamente mi hijo mayor arriba, que estaba en su pieza, que está un poquito más alejado de la pieza de nosotros, que es como la pieza central. Lógico, siempre cuando hay niños la pieza los papás. Claro, entonces en la preocupación cuando subí a ver que mi hijo mayor estuviera bien, me di cuenta de las perforaciones, que no estaba, eso no estaba obviamente, y ahí empecé a ver y vi los casquillos que estaban botados acá, que después se entregaron a Carabineros, pero claro, estaban los dos casquillos, uno debajo de ¿Los la tele. proyectiles? Sí, estaban las balas ahí, y otra en el piso al lado de mi cama. ¿Traspasó el televisor o no, podemos levantarlo? No, rebotó. Sí, rebotó solamente. Ah, rebotó. Claro, hizo tirar eso y yo después el casquillo de esa bala, o la bala en sí, la encontré debajo en el mueble. Ya, estaba por acá atrás. Claro, ahí está la polvadera del impacto y todo. Tú me decías que esta construcción es de tabique, Sí. que la habían terminado en octubre. Material ligero, la terminamos en octubre del año pasado. Y claro, más que nada eso es bueno, dentro de todas las protecciones que tiene el tema de la tabiquería, todo, hay Internil, también están este tema de el aislamiento, todo eso, entonces traspasó todo eso. Ahora, imagínate si no hubieran estado todas esas cosas también con la O velocidad. sea, evidentemente que en este espacio que tú tienes como un escritorio, que es un espacio, claro. He estado trabajando acá. Claro. De hecho, mi señora trabaja con teletrabajo y yo también lo ocupo para trabajar harto. Entonces, claro, puede haber pasado cualquier cosa. Ahora bien, lo importante también es que el vecino estuviera bien. Los temas materiales se pueden recuperar y estos temas anexos se pueden ver. Lo importante es que el vecino no haya tenido ningún problema y no le haya pasado nada y tampoco no haya ninguna persona lesionada respecto a esos disparos. Pues eso Ustedes estaban abajo, tú lo primero que haces es subir corriendo. No, lo primero que hicimos tirando al suelo, porque sentimos la balacera, nos dimos cuenta que no eran fuegos artificiales, generalmente por el sector también se ven harto, y cuando nos dimos cuenta que eran balazos, nos tiramos al suelo todos. Mi hijo estaba arriba, yo le dije que se tirara al suelo, que no saliera de la pieza. Tú le gritas de acá, tírate al suelo. Sí, exacto. Entonces ahí cuando subí ya me di cuenta de los impactos de bala ya... Cuando tú vas subiendo, vas hablando con él, le vas diciendo, ¿estás bien? No, lo vine a ver porque la pieza debe estar acá. Y cuando voy saliendo para bajar me doy cuenta que claro, está el impacto ahí, veo lo Ah, ya, después. tú subiste, no lo viste que él estaba bien y cuando decides bajar te das cuenta de él. Exacto, cuando me doy vuelta para bajar, voy a bajar por la escalera, me doy cuenta que claro, está la perforación ahí en la muralla y después traspasó, me di cuenta el televisor y después entro en la pieza. Y ya Cuando ahí- tomas las balas, cuando ves las balas, ¿cuál fue tu... Cuando ves el proyectil? Mira, uno nunca se imagina en ese sentido que va a encontrarse con unas balas en su pieza. Es el primer susto que le da a uno. Y después también con el tiempo se va pasando el tiempo, se va dando cuenta de la gravedad de los hechos, ¿cachai? Lo que me dejó más impactado es la bala que estaba arriba de la cama, porque un poco más abajo... Estaba todavía ahí el proyectil. No, estaba en el suelo, pero no alcanzó a ingresar, pero en ese sentido, no sé, podría haber sido más tarde quizás, imagínate, nosotros durmiendo, quizás estábamos arriba, Un hubiéramos... niño arriba, o sea, O un un poquitito niño más parado abajo. arriba de la cama le llega. Mi hija tiene 9 meses y medio, que es chiquitita y duerme con nosotros ahí en la pieza, entonces imagínate. Entonces, también el sentido de qué está pasando ahora, porque también en ese sentido tenemos que esperar a que, no sé, que muera alguien, que le llegue un proyectil a alguien, que alguien muera por culpa de uno estarse defendiendo, que es sumamente Válido. entendible y válido, o por una bala loca de algún delincuente que quizás quiera robar un auto, y por un auto se puede morir una persona, un niño, un bebé, un adolescente o cualquier persona, y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Claro. Finalmente acá el televisor pudo frenar un poco, Exacto. pero la otra llegó, ¿cuánto está?
50 centímetros sobre la cama. Exactamente. Sobre el respaldo, ya sobre la cama es más de 1 metro y algo. Claro, imagina también si no hubiera tenido la tele en esa posición, pues, porque tiene un refuerzo de madera como esta Vique y pegó ahí en la madera porque se ve que está con la madera ahí, pero en cierto punto si quizás no hubiera estado la tele, quizás también hubiera llegado cerquita donde estaba la otra. Entonces, tremenda la situación, Lucho, que preocupante. Que describe el vecino, porque finalmente, claro, este es el peligro de que la gente ande armada también, que se ve enfrascada en tiroteos, que es balacera, en situaciones que pueden tener externalidades muy negativas, como que lleguen balas a las casas de los vecinos, ¿no? Claro, entonces uno dice, ¿cuánto vale la vida humana? Una camioneta, que a lo mejor tiene seguro, o algo, pero a la vez también uno es empático y dice, la gente está aburrida. La gente ya no quiere más, el señor del almacén vive en peligro todo el día, seguramente le han robado antes, le han intentado robar. Entonces estamos en un escenario que es muy, muy, muy malo y lo que estamos viendo realmente es abrumador. Es terrible sentir que llegan a tu casa 2 balazos, Lucho, cuando tú no tienes arte ni parte, cuando estás viendo tele, cuando estás con tu familia reunido tranquilamente, y mira lo que pudo haber ocasionado, Lucho. Mira, Julio, estoy conversando acá con Camilo y le digo que se ve como nuevo, se ve como todo nuevo, y claro, él me dice que en octubre terminaron toda la construcción y que hoy día tiene que venir un maestro a terminar otras partes. Sí, pues nos quedaban unas cositas pendientes, así que voy a tener que aprovechar ahí de que me pueda tapar los... Se puede tapar los hoyitos. Claro, lo que quedaron ahí, claro. En ese sentido. Pero también está súper complicado. También le contaba a Lucho que antes de irnos de vacaciones me forzaron la puerta de la reja de abajo, ni siquiera se pasaron y me robaron las bicicletas, ¿cachai? Entonces también hablamos con los vecinos ayer cuando pasó todo esto, que hay una vecina, mi vecina al lado, vive hace 54 años acá y yo he vivido toda la vida acá también. Y nunca es un barrio muy generacional, o sea, sí. Tú aquí en este barrio, estamos en calle Lo Plaza, porque todo el mundo la conoce más por Lo Plaza que Jorge Monkever, entre Grecia y Rodrigo Araya. Entonces aquí pasa mucho de que la gente se compra las casas, por ejemplo, o se va a vivir, arrienda, vivía acá desde niño y después se va a vivir con su polola, pareja, forman familia 1 cuadra de aquí, 2 cuadras. Exacto, porque el sector es súper bueno y todos se conocen, pues entonces... Ñuñoínos, pues entonces el tema es que, claro, los vecinos, a mí mi vecina al lado me conocen de guaguita, al otro lado también, y en general también todos los del pasaje, mis mejores amigos somos todos de acá. Entonces, lo que se conoce como un barrio, complicado porque antes nosotros podíamos salir tranquilamente. Barrio, pues, un barrio de tomo y lomo. Mucha gente se quiere venir a conoce a los vecinos, conoce a los niños, los ve crecer. Claro, y podíamos salir a las 10 de la noche. Yo tengo un hijo de 12 años y a las 9 le digo que no puede salir porque está complicado, porque hay mucho tránsito de gente que uno no conoce, que también puede estar borracha, ¿cachai? Y también hemos visto varias cosas también que a uno le da miedo que su hijo ande solo en la calle sola. Un barrio además que era muy conurbado con Macul, mucha gente iba, ocupaba la plaza, conectaba mucho Macul con... Exactamente, entonces ha cambiado un poco el sector. Ahora puede haber sido, uno dice es de izquierda, es de derecha, el presidente que está actual o no. Yo creo que puede haber pasado con cualquiera, solamente que no le han dado atajo a lo que está pasando realmente hoy día, que es ponerle un freno a todo el tema de la delincuencia, que está súper fuera de control, yo creo. ¿Cachai? Como te digo, a mí me robaron las bicicletas hace un mes antes de irme de vacaciones, ahora el tema de los balazos, al vecino de la veterinaria que está en la plaza de acá abajo le intentaron robar también, ¿cachai? Y aquí la villa en general... ¿Ramón Cruz? No, aquí abajito, hay una plaza acá abajo y hay una veterinaria al medio y también le intentaron entrar a robar. Que debe ser la clínica veterinaria que atiende a todos los vecinos. Exactamente, ¿cachai? Y también, si uno va a los pasajes de más allá y tenemos un grupo de alerta, los vecinos todos los días reportan robos de balones de gas, de bicicletas, de autos, y en general no es ni siquiera la villa al frente, es esta villa, ¿cachai? Entonces nos falta patrullaje en la noche, que ya también hemos hecho el levantamiento, el tema de la Junta de Vecinos también se está reorganizando, ¿cachai? Para todos sus puntos, pero sí, tú pasáis acá a las 11 de la noche y no es lo que era hace 5 años atrás. ¿Tú cuando escuchaste acá, pensaste primero fuegos artificiales, te imaginaste en algún momento que podían ser balazos?
No, yo creo que al principio pensé que eran balazos porque se nota la diferencia y de hecho es más, se nota, pensábamos nosotros que estaba fuera de la casa estaba ocurriendo esto y nunca pensamos que era en la botillería, por lo fuerte que sentimos los balazos. Nos decían que corrigiéramos, sí, que no fue la botillería, fue en el almacén. Fue en el almacén de Alfuente, claro, de Bernabé. Y bueno, conocemos a los niños de la botillería que son relativamente nuevos, el almacén de Bernabé está hace tiempo acá también, los almacenes que están entre medio también, entonces en ese sentido sentimos al tiro que eran balazos. Nos tiramos solo inmediato y claro, uno susto. Tengo una niña de 9 meses, un hijo de 12, ¿cachai? Entonces no sabéis qué está pasando, si va a seguir, si va a parar, entonces... ¿Cómo fue anoche cuando se fueron a acostar y miraban ahí? Es complicado porque también, bueno, Carabineros... Realmente es tu pieza, el lugar más íntimo que tú tienes. Exacto, entonces el punto es también que los días que no pasó esto, más atrás... yo me asomo porque el perro ladra, ¿cachai? Y como no habían entrado a robar la bici anteriormente, uno con el miedo y con el susto también se levanta a ver qué pasa afuera y te puedo decir que un pasillo de gente en la noche que tú no conocís, que anda mirando casas, que anda viendo qué puede robar, ¿cachai? Entonces es complicado. Y anoche también, pues dormimos poco porque también, bueno, Carabineros terminó tarde. Y 3, 4 de la mañana estuvimos haciendo las declaraciones también y bueno, se portaron súper bien. Y levantaron el proyectil, se llevaron, pasaron las huellas. Exacto, entonces en general, más que las huellas, el tema del proyectil y todas esas cosas, ¿cachai? Porque además... Pero huellas no es mucho. No es mucho. Pero eso en general, lo principal de esto es que el vecino está bien y que no pasó a mayores. Lo material se puede recuperar y entre vecinos quizás por el tema de daño ahí... No sé, se puede hacer algo, pero lo importante es que él está bien. Sí, hablamos con él ayer y estaba un poco choqueado también con la situación, entonces cuando salimos a ver todo eso estaba bien preocupado y era alarmante también porque me imagino que nadie está preparado a que Lucho, okay. Lucho, muchas desde gracias, acá, Camilo, te agradecemos enormemente. Desde acá un abrazo a Camilo, a toda la energía del mundo que igual hay que recuperar ahí psicológicamente la familia, ¿no es cierto? Así que un abrazo gigante para él y mucho cariño. Gracias, Lucho. Alcalde, bueno, el escenario que estamos viendo con una casa baleada es el peor, ¿no es cierto? No, la verdad que las palabras de Camilo ahí en Ñuñoa son impactantes. Eso es el Chile profundo. ¿Qué podemos decir los que tenemos cámara frente a lo que le pasa a los miles de Camilos todos los días que se acostumbran al miedo? Mira esa cama que ustedes están mostrando, una cama de una guagua que está creciendo con ese miedo. Es un Chile que va a terminar muy dañado por generaciones si no le ponemos alto a esto. Y mientras ustedes lo entrevistaban, yo pensaba en las palabras del presidente Boric en el cambio de gabinete, cuando mandató a sus ministros a dejar la ideología de lado y a tener resultados en favor de los ciudadanos. Yo no voté por Boric, soy de los que se opone a su gobierno, pero en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Este es el minuto de poner ideologías en causas que son transversales. La seguridad no es de derecha ni de izquierda, es una causa de dignidad de las personas. Yo no tengo idea por quién vota Camilo, ni me interesa saberlo. Lo que sí sé es que vive con miedo. Y en Chile, a lo largo de todo Chile, tenemos problemas brutales en esto. Entonces, lo que te decía al principio, hoy día estamos todos conmovidos por la muerte de Alex Salazar, el carabinero Salazar. Pero ya no olvidamos que tiempo atrás, el anterior, era Carlos Retamal. Y de ahí para atrás hemos normalizado la muerte. Y probablemente, si uno pudiera hacer un aporte en este matinal que tiene tanto impacto, hacer un llamado desde la desesperación, no nos acostumbremos a esto. Este no es el país que nos merecemos. Chile tenía muchos problemas, sin duda, que tenemos que resolver en materia de justicia social, progreso, igualdad, todo lo que tú quieras. Pero en esto no nos dividamos. Y por eso, invitar de nuevo al subsecretario a cambiar el tono. En vez de restar, sumemos. No pretendemos que desde la Florida les vamos a dar lecciones a nadie de lo que hay que hacer. Estamos haciendo lo que creemos que es correcto en este territorio. Si otro alcalde como Calama, Antofagasta u otros quieren hacerlo, ojalá. Pero si mañana nos invitan a La Moneda para compartir decisiones y ayudar al gobierno en esto, nos vamos a cuadrar, porque lo que está en juego es la gente. Y eso es lo más grave que hoy día nos conmueve. Yo siempre lo digo con cariño por mis viejos, que se esforzaron tanto por sacarme adelante. Vivíamos en un país más pobre, sin libertad en una época. Sin duda, eran cosas que había que cambiar. Pero esto, de un país que vive con miedo a la delincuencia, al tiroteo en la calle, ninguno de nosotros nos merece vivir en eso. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana. Muchas gracias. Que le vaya bien.